Buenas tardes, mi nombre es Zoraida Zambrano, les voy a hablar acerca de la posesión. Iniciamos con la naturaleza jurídica. Aquí existe un dilema para determinar si la posesión es un hecho o un derecho. En primer lugar, la posesión es vista como un simple hecho, defendido por los romanistas y autores como Montante, que se basa en circunstancias materiales y se va a proteger la posesión porque existe una apariencia. En segundo lugar, están los que consideran la posesión como un derecho, ya que constituye un interés jurídicamente protegido. Y en tercer lugar, tenemos la posesión en un doble sentido, como de hecho y de derecho. Al respecto, Savigny señala que la posesión es un hecho como tal, pero que al producir efectos jurídicos estará siempre protegida por el derecho, es decir, se conoce como la teoría subjetiva de la posesión. En nuestro ordenamiento jurídico, la mayoría de los autores defienden que es un derecho real, ya que confiere a su titular un poder inmediato sobre una cosa y además una protección contra quien puede perturbar ese derecho. Por lo tanto, quedarán asimilados los conceptos posesión de hecho y de derecho. Ahora vamos a definir la posesión, la cual consiste en el hecho de tener bajo nuestro poder una cosa, con la intención de conducirse con ella como verdadero propietario. De forma general, la posesión va a ser la relación de hecho de una persona con una cosa. Por tanto, se trata de un derecho subjetivo que protege con carácter absoluto la relación entre el sujeto y la cosa. Existirá además inmediatividad y absolutividad sin perjuicio de la posible actuación de otro sujeto que se crea con mejor derecho a la cosa. Un ejemplo claro de ello lo tenemos en un arrendamiento, porque la persona posee la finca, disfruta de ella, pero no es el dueño. Dentro de los elementos de la posesión tenemos que son dos: la tenencia o el corpus y el ánimos. El primero hace referencia a lo material y el segundo es a la parte psicológica. Con respecto a la tenencia o el corpus, es un poder físico o potestad de hecho sobre la cosa. Consiste en tener la potestad inmediata de dominación sobre la cosa, a la cual pasa a la custodia o guarda del poseedor. Es decir, que si la cosa se encuentra en tal situación que permite su apoderamiento inmediato y efectivo, se dice que sobre ella tiene el corpus posesorio o tenencia de la cosa. Y Ehring sostiene que el corpus es la exteriorización, es decir, el hecho de conducirse respecto de la cosa como lo haría el propietario. Y el animus genérico es la intención o voluntad que permite al poseedor tener la cosa en su poder. Y el animus domini es el ánimo de dueño, es decir, la intención de ejercer la propiedad, de tener la cosa para sí. Es decir, es el llamado animus possidendi. Nuestro Código Civil da un papel preponderante al animus, afirmándose que si bien para adquirir la posesión se necesita el corpus y el animus, para conservarla basta el último. En cuanto al objeto de la posesión, nuestro Código Civil dispone que pueden ser objeto de posesión todos aquellos bienes y derechos que son susceptibles de apropiación. Hola, mi nombre es Isabel Varela y yo voy a continuar hablando sobre la clasificación de la posesión. Según Savigny, él hablaba sobre la posesión natural. Este tipo de posesión es sinónimo de tentación, la cual constituye una clasificación de valor teórico, pues no tiene relevancia en el derecho positivo, y es aquella que se da en nombre del dueño, aun cuando se encuentre protegida por ciertas acciones tutelares. No puede servir de base para la adquisición del dominio. No requiere, y además no requiere más que el elemento material, que sería el corpus. La posesión civil o propia se refiere al goce de un derecho o el disfrute de una cosa, unidos a la intención de tener la cosa o el derecho como propios. Esta especie de posesión exige la conjunción del corpus y el animus. La posesión legítima se da cuando, concurre la continuidad, que sea pacífica, que sea pública, que no sea equívoca y con la intención de tener la cosa como suya propia.
La posesión de buena fe. Un poseedor de buena fe es aquella persona que adquiere la posesión en virtud de un título o acto jurídico que le da derecho a poseer, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. La posesión tolerada, que es una posesión sin título alguno, por lo tanto, podría deceder en cualquier momento frente a la posesión como derecho. Es conocida también con el nombre de posesión precaria y se da, con una cierta frecuencia en el ámbito de las relaciones familiares. La posesión inmediata, este tipo de posesión es directa, de hecho, sin intermediarios. Ejemplo, un arrendatario. Y la posesión mediata, que es la posesión por mediación de otro. Está como un dueño o un usufructuario. Es posesión de derechos siempre y correspondiendo a otro la posesión de hecho. Modos de adquirir la posesión. Son dos: la adquisición originaria y por tradición. Se adquiere originalmente cuando un bien que no estuvo poseído por nadie pasa a manos de un primer poseedor, y se adquiere por tradición, del anterior poseedor. Pérdida de la posesión. Dice Cúmero que la posesión se pierde por tres circunstancias. Está por la pérdida o desaparición simultánea del corpus y el animus. Segundo, está por la sola pérdida del corpus, y tercero, por la sola pérdida del animus. Primero, la pérdida de la posesión por la pérdida del corpus y el animus. Este se da en los siguientes casos: por la renuncia y enajenación de la cosa, y por la desaparición del objeto de la posesión. Pérdida de la posesión por la pérdida del corpus. Este se da en los siguientes casos, que es por el despojo, venta o extravío de la cosa. Y por último está la pérdida de la posesión por la pérdida del animus, que este se da en el caso de la inversión o intervención del título de posesión. Por último, la coposesión, que es la situación producida por la concurrencia de varios sujetos en una misma posesión. Esta pluralidad de poseedores sobre una misma cosa o derecho hace imprescindible la división. Se trata de la transposición del ámbito posesorio de la cotitularidad o comunidad de derecho. La coposesión ha de recaer en la cosa y cada poseedor lo es de la cosa entera. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jennifer García y les voy a hablar sobre la defensa de la posesión. La protección posesora se lleva a cabo mediante distintas acciones o distintos procedimientos en específico, los cuales se denominan interdictos, los cuales se centran al lado de la acción judicial o acción plenaria de posesión, la cual protege a la posesión. En esta se considera el sí mismo o se toma en consideración el título o el derecho del demandado o del demandante. En la protección posesora, la protección se eleva como un hecho, que este debe ser respetado, y en caso que se lo hayan quitado, este debe ser repuesto como posesión. Es por esto que la posesión se integra en la estructura de derechos, y al otorgarse una protección similar a la de estos, pues como señala la doctrina, el derecho se deja impulsar por el hecho de la posesión. La defensa de la posesión, así como cualquier otro derecho, está confiada en el Poder Judicial, ya que al fin de hacer justicia, para que nadie haga justicia por su propia cuenta. Naturaleza jurídica. La posesión es un hecho jurídico que consiste y que tiene consecuencias jurídicas. Este consiste en que una persona tenga en su poder algo corporal para que éste sea como señor y dueño de la misma. En las sociedades prerromanas se confundía la posesión con la propiedad, lo cual después el derecho romano lo determinó que eran dos cosas completamente diferentes, ya que según la doctrina es un estado protegible, y lo cual es una situación de hecho, más no de derecho como lo es la propiedad. Saludos cordiales a todos, mi nombre es Ángel Elio González y yo voy a hablarles un poco sobre la defensa de la posesión y sus características. Como hemos venido hablando, la propiedad es aquella figura jurídica o hecho jurídico el cual se encarga de alegar la posesión que tiene una persona sobre una cosa y dar también la apariencia de que esta persona es titular de los derechos reales de esa cosa. Ahora bien, en nuestra legislación está regulado que ninguna persona debe ser
privado de la posesión, al menos que sea por una autoridad competente y por una causa de utilidad pública. En este sentido, también podemos decir que si no cumple con estos requisitos, pues es deber de los jueces y de los tribunales reintegrar la posesión al expropiado. De esta manera, como su nombre lo indica, la defensa de la posesión es un medio el cual se caracteriza por utilizar la fuerza de parte del poseedor para defender lo que es de su pertenencia. En este sentido surgen las acciones interdictales. Los interdictos son juicios sumarios donde se busca deducir y definir quiénes son los que poseen las acciones posesorias. Su función es proteger al poseedor de la perturbación y de la agresión de sus posesiones. También surge el interdicto de amparo, el cual busca entregar la tutela de la posesión a alguna persona. Cuando se encuentra el conflicto donde dos personas dicen ser poseedoras de algo, pues lo presentan ante el juez y la persona ganadora será la que presente más legitimidad, la cual está conformada en el artículo 772 del Código Civil venezolano. Este dice que la posesión debe ser continua, no debe ser interrumpida, debe ser pacífica, debe ser pública, no debe estar equivocada, lo cual nos afirma que la persona que presente más legitimidad y que se apegue más y que esté más conforme a este artículo es la que va a obtener la posesión. Existe también el interdicto del despojo, el cual sucede cuando sin previo aviso se despoja a una persona de la posesión. De esta manera la persona debe defender lo que es de su posesión y esto lo va a hacer probando los hechos y la fecha de los actos de su posesión. La finalidad del interdicto del despojo es restituir y devolver lo que se ha quitado de la posesión de una persona. Así el despojante tenga mejor titularidad. El artículo 783 del Código Civil venezolano establece que toda persona puede acudir al interdicto de despojo si ha sido despojada de su posesión.